Somos Radio Universitaria. Somos música. Somos Vida Universitaria. Somos Ibero Radio. Reinserción, justicia, sociedad, comunidad. Detrás de las rejas. Hablemos del sistema penitenciario y de ejecución penal. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Les habla nuevamente Luis Durán, transmitiendo para Detrás de las Rejas. Es un programa que, como ustedes saben, hablamos de la cárcel, del sistema penitenciario mexicano, de lo que pasa, de lo que no pasa y debe pasar en las cárceles de nuestro país, nuestro adolorido país. Y siempre con la intención única de darle luz y sacarlo de la oscuridad en donde se encuentra, y de esa forma, pues, ayudar a la sociedad y a la autoridad a tomar mejores decisiones. En esta ocasión vamos a hablar de un tema también muy importante. De repente, pues, se han creado mitos alrededor de esta figura de la que vamos a hablar hoy, pero antes quisiera darle un saludo muy afectuoso y cariñoso a nuestro querido amigo, como siempre, Gustavo González. Buen día, mi Gus, ¿cómo estás? Amigos de Detrás de las Rejas, Luis Durán, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente en nuestro programa y ansiosos por comenzar a platicar precisamente de la historia que nos lleva hoy a estar con ustedes. Vamos a hablar de una cárcel muy conmemorativa y con muchas historias, Luis. Así es, se trata de Lecumberri, el famoso Palacio Negro de Lecumberri. ¿Qué es Lecumberri? ¿Cómo surge? Pues en su momento fue un centro penitenciario, un centro de reclusión modelo a nivel mundial, por el diseño, por la majestuosidad que representa la construcción, la organización que existía al interior. También pues los internos célebres que estuvieron durante algunos años, algunos mucho tiempo, otros solamente de entrada y salida, pero al final mucha gente de México de los años 1900, a partir de 1910 hasta 1960, por ahí 1970 es cuando deja de funcionar Lecumberri, y se le llama el Palacio Negro porque pues ahí adentro se tejieron historias muy oscuras, muy oscuras, así como al inicio decía que inició como un centro modelo, pues al final como que se fue corrompiendo, se fue distorsionando, fueron realizándose ciertas prácticas que lo llevaron al mote del Palacio Negro. El Palacio Negro, el hoyo oscuro, el lugar en donde pues no había transparencia, que es de lo que hablamos en este programa. No había esta transparencia y como consecuencia hubo muchos abusos, amigos. Efectivamente, fueron 76 años de funcionamiento de Lecumberri, que fue inaugurado el 29 de septiembre de 1900 y hasta 1976 fue que lo cerraron, Luis, y alrededor de Lecumberri pues existen un chorro de historias, muchísimos mitos. Desde su construcción, Luis, la verdad fue un lugar que se tardó 15 años en construirse. Esta penitenciaría nace, digamos, con una reforma al Código Penal de 1871 y ahí se anexó un proyecto arquitectónico para la creación de una penitenciaría para la Ciudad de México. Y entonces este fue un gran proyecto porque, como bien decías, la concepción era muy moderna para la época. Fue tomado el modelo panóptico que de Jeremías Bentham, que fue el panóptico en forma de estrella, ¿no? Había una torre central que se supone que en el sistema panóptico es el ojo que todo lo ve, ¿no? Así es. Y entonces en el sistema radial había galerías así en forma de estrella, y la torre que se erguía al centro de la misma que en Lecumberri tenía 35 metros de altura, ¿no? Y estaba destinado para la vigilancia de todo el penal.
Entonces, te digo, se tardaron 15 años en construirla, porque la construcción inició por ahí de mayo de 1885 y no fue inaugurado hasta septiembre de 1900 por Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, en aquel entonces presidente de la República, Luis. Así es, mi Gus, y justo surge la necesidad de este centro penitenciario por otra cárcel, una cárcel que antecedió a Lecumberri, que era la cárcel de Belén, en donde justamente se cierra por los abusos que se presentaban ahí en la cárcel de Belén. Pues por supuesto no existía ninguna intención de readaptación, de reinserción. Hay que recordar que nuestra Constitución, desde su origen en 1917, el texto del artículo 18 constitucional hablaba de regeneración del individuo, o sea, era más una filosofía de volver a ser al sujeto, de destruirlo y construirlo al interior de un centro de reclusión, pero en la realidad, pues la cárcel de Belém era un lugar en donde pues se utilizaba exclusivamente de castigo, y por supuesto había muchos abusos de los que pues han dado cuenta muchos escritores, y como consecuencia pues efectivamente el presidente Porfirio Díaz pues quiere pues establecer algún ejemplo, y empieza con la construcción de este majestuoso lugar que hoy alberga el Archivo General de la Nación. Cualquiera que esté interesado puede ir al Lecumberri, ahí se ve todavía la construcción. Por supuesto, las celdas y esto ya no tiene fácil acceso, solamente tienen que contratar un tour, y en ese tour ya les pueden dar acceso a las celdas que hoy resguardan libros y archivos. Pero se pueden dar cuenta, queridos amigos, de la estructura que nos está contando Gus, de este modelo panóptico, de esta torre central, de estos pasillos gigantescos, largos, que pues se pueden observar en su estructura, en su construcción. También hay algunos documentales, algunas películas que pues pueden mostrar un poco de la vida en Lecumberri. Hay uno que yo les podría recomendar que hace Arturo Ripstein y se llama El Palacio Negro de Lecumberri. Por supuesto, es un documental que se ve, todas las personas, las autoridades y los internos saben, obviamente, que hay una cámara que está grabándolos, pero aún así se pueden apreciar estas condiciones a veces infrahumanas en las que estaban resguardados, estaban recluidos las personas que estaban privando o estaban compurgando una pena privativa de libertad. Sí, esta Lecumberri, El Palacio Negro de Arturo Ripstein, es una película de 1977, y después, antes de esa hubo otra que se relacionaba con Lecumberri que se llamaba El Apando, Luis. Esta es de 1975. Sí, también mexicana. Entonces, y muy buena. Es una buena película. Fíjate que Lecumberri originalmente Lecumberri fue concebida para albergar una población de 800 varones y 180 mujeres, y escuchen esto, amigos del auditorio, y 400 menores de 18 años. O sea, en 1900, cuando se inaugura, así estaba concebida: 800 varones, 180 mujeres y 400 menores de 18 años. Contaba con 804 celdas, había talleres y todo. Ya era una concepción moderna, pues, de prisión, como les decíamos, que era una cuestión muy moderna para la época. Y bueno, realmente duró más o menos como 54 años para que las mujeres salieran de Lecumberri, porque más o menos tuvo ya para después se creó la cárcel de mujeres y ya fueron trasladadas las mujeres de Lecumberri y quedaron ya puros varones internados ahí, Luis. Iba a reforzar esa parte, que fue creada para un cierto número de internos, pero al final por supuesto que rebasó en mucho el límite de personas que estaban privadas de la libertad, muchísimo. Había de verdad mucho hacinamiento, había unas condiciones insalubres. Por supuesto no había ningún tipo de atención
suficiente, quiero decir. Y ahí, pues, las condiciones no eran las mejores. Yo recuerdo que al doctor García Ramírez, Sergio García Ramírez, le toca o le encomiendan el cierre de Lecumberri cuando él era subsecretario de Gobernación del gobierno federal. Le encomiendan el cierre de Lecumberri por ahí de 1960 y tantos, 70, empezaron a planearlo, y justo es cuando nace el régimen progresivo técnico que empezó a aplicarse a partir de ese momento en México, en el Estado de México, en la penitenciaría del Estado de México. Ahí nace, o cuando menos eso es lo que dice Antonio Sánchez Galindo en un libro que se llama Cuestiones Penitenciarias. Ahí relatan cómo es que este grupo tan querido por todos nosotros de penitenciaristas, me estoy refiriendo a Sergio García Ramírez, Antonio Sánchez Galindo y Alfonso Quirós Cuarón, que eran pues los penitenciaristas de esa época y quienes crearon o generaron pues los primeros diseños de el régimen progresivo técnico mexicano. Fueron entonces quienes trabajaron en Lecumberri, cerraron Lecumberri e iniciaron las nuevas prácticas y la nueva filosofía del progresivo técnico en México, amigos. Así es correcto. Fíjate que efectivamente la sobrepoblación fue la que vino la sobrepoblación y toda la corrupción que existía y todo eso dio al traste, ¿no? Para que el propio García Ramírez decidiera cerrar precisamente Lecumberri, y fue su último director, porque mira, ya Lecumberri para 1971 tenía una población de 3,800 internos, sí, cuando pues estaba diseñada para 800 al principio. Por ahí hubo un par de ampliaciones que llevó hasta los 1,200, pero ya para 1971 tuvo esta sobrepoblación ya de 3,800 personas privadas de la libertad ahí en Lecumberri, ¿no? Y efectivamente el propio García Ramírez para el 76 lo cerraron. El propio García Ramírez, que fue el último director, ya al finales de Lecumberri, que fue más o menos en 1976, escribe ahí tiene un libro que se llama El final de Lecumberri, y él anota en su propio libro, voy a citarlo, dice: después de año y medio de luchar día con día, minuto a minuto, incesante y fatigosamente para alcanzar los fines propuestos, había conseguido convencerme de que algunos de mis colaboradores se dieron al dinero de los introductores de drogas y alcohol, que el enemigo, capaz de mantener en la prisión esa fuerza constante y activa que desbarataba en un momento lo conseguido en días, semanas o meses de trabajo, radicaba fuera del penal, que la autonomía de los talleres se mantuvo primero gracias a la influencia política de quienes los manejaban y después gracias al sindicalismo burocrático, que la disciplina entre el personal y reos no se lograba mientras subsistiera el poderío de los intereses creados o de los intereses creados por el hombre terrenal en ese lugar. Hasta ahí la cita de García Ramírez, que bueno, tristemente, pues él reconoce, ¿no? que el penal fue corrompido hacia sus finales, y fue que, pues bueno, él mismo hace la recomendación de cerrarlo y llevarse ya a las personas privadas a la libertad a otro lugar, tanto por la corrupción, tanto por el hacinamiento que existía en ese lugar, porque pues ya no podía darse efectivamente por lo que estaban luchando, que era la readaptación social en aquel tiempo de las personas ahí internas, y ahí bueno, se ganó el apodo de el Palacio Negro de Lecumberri por las atrocidades que ahí se surgieron, Luis. Sí, y hay pues testimonio de diferentes abusos y de la vida tan trágica que las personas que estaban internadas ahí padecían. Y por supuesto hay muchos, como decíamos al inicio, muchos personajes célebres que pisaron y pasaron por Lecumberri, ¿no? No sé, pues podemos hablar de Francisco Villa, que estuvo por ahí porque se utilizaba la cárcel o ese espacio incluso como un paredón, o se utilizaba las partes una parte de Lecumberri se utilizaba para fusilar personas, ¿no? Y enemigos del sistema. Uno de ellos fue
Pancho Villa, que no fue fusilado ahí, pero estuvo a punto, ¿no? Sí. Estuvo Alfaro Siqueiros, estuvo José Revueltas, que también lo mandaron a él a Islas Marías, ¿no? Me gusta, incluso hay por ahí la biblioteca de Revueltas, o la biblioteca de Islas Marías llevaba el nombre de José Revueltas. Él escribió un libro que se llama Muros de Agua cuando estuvo privado de la libertad en Islas Marías. Pero para no salirnos del tema, queridos amigos, regresemos a Lecumberri. Pues José Revueltas estuvo ahí, Álvaro Mutis, que es un escritor colombiano, que incluso yo quisiera recomendarles otro libro que escribe Elena Poniatowska, que se llama Encierro que arde. Ella habla de la experiencia de Álvaro Mutis en Lecumberri. A Álvaro Mutis lo aprenden en México, lo procesan o lo estaban persiguiendo, creo que por algún tipo de fraude, algún delito de esta naturaleza. Lo detienen en México, pero él era amigo de pues muchos personajes de la vida de la farándula, de la vida social mexicana, y eso no le fue suficiente y lo tuvieron que encerrar. Y en este libro Elena Poniatowska narra lo que ella vivió, porque iba a verlo ahí a Lecumberri, pero después él le escribía cartas, y entonces en ese libro ella publica las cartas que él le iba escribiendo, y se puede ver con mucha precisión esta desesperación, este desánimo, la depresión y ansiedad por la que van cursando todas las personas que están privadas de la libertad, y más en lugares como este. Sí, efectivamente, tenemos también escritores como William Burroughs, que estuvo ahí, un norteamericano. Estuvo también, bueno, Juan Gabriel, ¿no? Casi todo el mundo sabe que estuvo ahí Alberto Aguilera Valadez. Juan Gabriel estuvo preso por ahí también, sí. Como ya lo decías. Incluso hay una película, ¿no, me gusta? O algunas escenas de películas. Hay una película donde sale, y ahí mismo, ¿no? Fue grabado ahí, ahí. También recordemos que estuvo David Alfaro Siqueiros, Luis también estuvo por ahí, también estuvo por ahí preso Alfaro Siqueiros. Yo recuerdo que había por ahí una sección o un área, me gusta, que era el área de los socialistas, ¿no? O de los rojos, creo que les llamaban, que era en donde, por supuesto, internaban a estos personajes como Siqueiros, como José Revueltas, que los consideraban, Álvaro Mutis, por ejemplo, que los consideraban como socialistas, que iban en contra del régimen. Sí, como también estuvo Demetrio Vallejo Martínez, que él es un oaxaqueño que era del Partido Comunista Mexicano, y también estuvo ahí preso junto con varios que les decían comunistas, ¿no? Sí, y tenían su dormitorio aparte. No sé si quisieras recordarle a nuestro auditorio, amigos, esta anécdota que tú siempre platicas de el apodo de los homosexuales, que justo se genera o se crea ahí en Lecumberri por la nomenclatura de los dormitorios. Sí, claro, lo que pasa es que en los dormitorios estaban divididos por crujías, y las crujías tenían letras, la crujía A, B, C, D, F, G, etcétera, ¿no? Y entonces en la crujía J colocaban a las personas de preferencia sexual diferente, ¿no? Por la época y porque pues no existía esa apertura que hay ahora, y esa cuestión. Entonces los veían como especiales, los veían como diferentes, los veían como enfermos. Entonces los separaban, Luis, y entonces estaban en la crujía J, y entonces era muy común que ellos ayudaran a algunas cuestiones como el aseo o las cuestiones domésticas de la celda, se prestaban para ganarse algunos centavos, y entonces los internos le decían a un guardia: mándame un joto. Un joto era pues alguien de la crujía J, ¿no? Ajá. Y entonces pues esta palabra de jotos se fue quedando en el lenguaje, y luego pues bueno, se fue transmitiendo a toda la República Mexicana para llamarlos peyorativamente a las personas de preferencia sexual diferente como jotos, ¿no? Y entonces pues es un término que viene precisamente de Lecumberri,
auditorio que nos escucha, es una palabra que es una palabra penitenciaria, que sale pues precisamente de ese lugar y se va quedando en el lenguaje popular, ¿no? Esa es la anécdota, ¿no? Durante los 76 años que Lecumberri estuvo como prisión, Luis, se reconocen solamente 2 escapes, dos fugas, Luis. Ajá. Uno fue de Alberto Sicilia Falcón, que dicen que oyó a través de un túnel que cruzaba la avenida, creo que se llamaba Héroes de Nacosari, y el otro fue un norteamericano de nombre Dwight Corcoran, se llamaba, y era un traficante norteamericano de cocaína, y inclusive hay un documental en el National Geographic sobre que se llama Preso en el extranjero, donde sale la fuga de este Dwight, que fue ayudado por su esposa y se disfrazó de mujer, y más o menos pues ya para los cierres de Lecumberri, porque si Lecumberri fue cerrado en el 76, este cuate se fugó por ahí de 1975 disfrazado de mujer. Entonces inclusive hasta hizo un libro él mismo de su escape, ¿no? Hay también otros, por ejemplo, tú hablabas de Pancho Villa hace unos momentos. Hay por ahí el rumor de que se había escapado de Lecumberri, pero ese es un mito, porque él no se escapó de Lecumberri. Pancho Villa se escapó de una prisión, Luis, pero fue de una prisión que existía en Santiago Tlatelolco, porque estuvo en Lecumberri y fue trasladado a la cárcel de Santiago Tlatelolco y de ahí se escapó. Entonces por eso está el mito, o existe la creencia de que se fugó de Lecumberri, pero no, fue de Tlatelolco, Luis. También Kaplan, también por ahí he escuchado, por ahí algunos dicen que se fue fugado de Lecumberri, pero bien sabes tú que él se fugó en un helicóptero, pero ya fue de Santa Marta, Catitla, ¿no? Sí, ya fue de Santa Marta. Pero son como que los falsos mitos que existen de las fugas. En realidad, solamente de Lecumberri oficialmente son aceptadas las fugas de Dwight, que te digo que es el norteamericano que era traficante de cocaína, y de Sicilia Falcón, que se fue a través de un túnel. Sí, era en esa época, ya en la última etapa de Lecumberri, era tan malo, o pasaban cosas tan malas que todos se lo achacaban a Lecumberri, ¿no? Todo lo que pasaba, pues dicen que pasó en Lecumberri. Yo recuerdo también por ahí otro de los internos que pisaron Lecumberri fue Enrico Sampietro, un falsificador de moneda, un falsificador francés, que también anduvo por allá. Incluso hay un libro de José Garmabella que habla o relata algunas experiencias que le platicaba Quirós Cuarón, y pues Garmabella, que era un periodista, iba documentando todo lo que le platicaban, y una de las anécdotas que escribe en ese libro, que se llama El Criminólogo, es de esta relación que pues tiene o se genera por la convivencia cotidiana entre Quirós Cuarón y Sampietro. Es una relación pues cercana, uno era el criminólogo, el otro era el interno, por supuesto, pero al final, cuando sale, Sampietro se va a Europa, y en Europa en algún momento se encuentra con Quirós Cuarón y le pregunta cómo está, cómo se siente, si ya está bien. Él dice que sí, que se siente bien, que está readaptado. Justo era cuando se empezaba a crear este término y esta finalidad del sistema penitenciario. Pero él le contó que solamente que no podía hablar con mucha gente porque no le podía contar la historia, no podía decir que los últimos 30 años de su vida estuvo encerrado, que no podía decir qué hizo la Navidad anterior porque estaba encerrado, no podía decir cuáles habían sido sus últimos viajes porque no los había hecho porque estaba encerrado. Y lo que les quiero decir, queridos amigos, es que al final Sampietro le dice a Quirós Cuarón: la libertad en estas condiciones duele. Quiere decir que pues estaba libre físicamente, pero toda su vida se había quedado al interior de un centro de reclusión, y un centro de reclusión como este de Lecumberri.
Este es otro de los que estuvieron por ahí privados de la libertad, mi Gus. Sí, y también, mira, fíjate que también el tristemente célebre Gregorio Cárdenas Hernández, el famoso Goyo Cárdenas. Inclusive hubo unas historietas que se llamaban El Palacio Negro de Lecumberri, que Goyo Cárdenas, amigos y amigas que nos escuchan, se le conocía como el estrangulador de Tacuba. Él fue famoso porque fue uno de los primeros o de los más conocidos asesinos en serie de la época. Él estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Era estudiante de química y por ahí estranguló a varias compañeras de él. Por eso lo conocía como el estrangulador de Tacuba o el carnicero de Tacuba, ¿no? Él estuvo preso en Lecumberri y después se puso a escribir muchas de las cuestiones que sucedían ahí en Lecumberri, y fue señalado, fue como ejemplo, Luis, de la readaptación social de la época, porque sí, él llegó a salir e inclusive fue al Congreso, Luis, donde le dieron un aplauso de pie, cuestión sí, que muchos criticaron, ¿no? Porque pues estaban aplaudiendo a un asesino, pero los digamos amantes de la reinserción y la readaptación social alegaban que él era un ejemplo de readaptación social porque terminó la escuela ahí en Lecumberri. Estudió Derecho, ¿no? Y entonces pues hizo sí, exactamente, ¿no? Él cometió sus asesinatos más o menos por ahí de 1942, por el barrio de Tacuba, por eso se le conoce como el estrangulador, el carnicero de Tacuba. Entonces, tuvo varias niñas que mató, una en su casa, una prostituta que la mató en su casa, otra compañera ahí de la UNAM. Entonces, después fue descubierto, encarcelado, y estuvo muchísimos años ahí en Lecumberri, donde te digo que se puso a escribir y se puso a hacer muchas cosas. La última víctima que él mató fue precisamente una chica de la preparatoria de la UNAM, que tenía 21 años, ¿no? Y ahí es donde lo cacharon, pues, fue descubierto Goyo Cárdenas. Pero te digo que esa es una anécdota muy conocida, porque te digo que cuando sale es invitado al Congreso, Luis, ahí en la Ciudad de México, donde le dan un aplauso de pie los legisladores, ¿no? Entonces ese dato quedó muy, muy grabado, pues. Sí, algunos se indignaron, entonces, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Y así es. Además, esto demuestra la ambigüedad o pues estas dos caras que tiene o tenía, o sigue teniendo, el discurso social, ¿no? El discurso político con una realidad. No podríamos decir si hubo o no readaptación de acuerdo a los parámetros de aquel entonces, pues un sujeto que se había puesto a estudiar, que incluso entiendo que llevaba algunas defensas de sus compañeros, se convirtió en abogado, pues iba superándose. Sí, él terminó ya libre, terminó la carrera de Derecho ya libre, pero sí la inició en prisión, terminó ya saliendo de prisión, terminó en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, de la UNAM, la licenciatura en Derecho, y se tituló en 1982. Inclusive entonces, su tesis fue de insuficiencia de la legislación, ¿sí? Entonces, pues bajo los que parámetros... Su tesis la hace en la cuestión de imputabilidad de la época. Sí, y de acuerdo a los parámetros entonces, de ese entonces, pues podríamos decir que sí hubo un avance en las habilidades y conocimientos que pudieran calificarse como readaptación social. Sin embargo, al ir al Congreso y recibir un premio y recibir una ovación de todos los representantes sociales, pues generó muchísima polémica, porque efectivamente se dijo que estaban ovacionando y aplaudiendo y reconociendo a un multihomicida, ¿no? El primero de los reconocidos en México como asesinos
seriales u homicidas seriales. Por eso yo quisiera llamar la atención de estas dos caras, esta dicotomía entre que, pues, por un lado se le reconoce este avance, esta readaptación o este incremento en sus habilidades para una vida en libertad, y por otro lado, pues no se le perdona lo que en el pasado hizo este sujeto. Y así pasa en la realidad y en la actualidad todavía, ¿no, amigo? Sí, efectivamente todavía, o sea, no cree la gente, porque digo, él finalmente cumplió su condena, que se le impuso en la época, salió con beneficios de libertad anticipada, desde luego, pero, pues bueno, yo sí coincido en que tuvo una reinserción social, pero bueno, también para las condiciones y las barbaridades que se narran que sucedían en Lecumberri, pues también digo, sí es digno de ver que él no sucumbió también, porque pudo haberlo hecho también ante la inercia de la maldad que existía en Lecumberri, Luis. Así es. Y otro de los célebres que estuvieron en Lecumberri fue Ramón Mercader, quien, como todos ustedes saben, fue quien mató a León Trotsky por un encargo que por ahí le hicieron. También ya hay documentales y algunas películas respecto de la muerte de Trotsky acá en México, ¿no? Él pues sale de su país, se refugia en México, y pues acá alguien que es el señor Ramón Mercader lo mata con un piolet que se lo entierra en el cuello, no lo pega en la cabeza, ¿no? Se posiciona de alguna forma a la espalda de Trotsky y lo golpea en la cabeza y así le da muerte. Este es otro de los que estuvieron privados de la libertad en Lecumberri, y así pues debe haber muchísimos más, muchos más que cada uno tiene su historia, como cada una de las personas que pisan una cárcel, un centro de reclusión, tienen toda una historia, ellos, sus familias, sus contextos, y por supuesto tantos años de operación de un centro de reclusión, pasaron por ahí también muchísimas historias, amigos. Muchísimas. Fíjate que también estuvieron presos muchos de los estudiantes del movimiento del 68, Luis, ahí los torturaban adentro. Resultaron muchas personas ahí muertos dentro de Lecumberri. Y bueno, finalmente, el 27 de agosto de 1976 es clausurado ya el Palacio Negro, ¿no? Por todas estas historias y por todo el desgaste que ya tenía, por quien ya decías, ¿no? El maestro Sergio García Ramírez. Y pues ya, es ahora el Archivo General de la Nación, siendo pues a la postre uno de los más antiguos archivos históricos de América, ¿no? Donde hay un montón de cosas para investigación histórica, se puede ir totalmente, y como dices, existe el tour inclusive, ¿no? Para las cuestiones penitenciarias. Sí, es altamente recomendable. Y ahí queda, amigos, pues. En este tour que se puede contratar, por supuesto, van visitando algunas celdas, se pueden dar cuenta de las dimensiones de cada una de las celdas, la estructura, como decía Gus hace un momento al inicio del programa, la estructura, cómo estaba arquitectónicamente diseñado este lugar, el Apando, que pues no es un mito, es una realidad, es el lugar que se destinaba para pues castigar a las personas que no obedecían el régimen, o para cualquier otro interés obscuro de las autoridades. Ahí existía un lugar, un espacio, un hoyo negro, algunos le llaman el pozo, en donde pues a las personas se les aislaba durante muchos días, muchísimo tiempo, se les aislaba ahí con poca luz, poca alimentación, poca hidratación. Por supuesto, no podemos hablar de respeto a derechos humanos en esa época ni en ese lugar, amigos. Sí, aunque digo, no todo fue malo en Lecumberri, porque digo, recuerden que duró 76 años, o sea, en 1900 fue inaugurado, digamos,
como prisión mixta, Luis. Y en 1954 fue cuando se trasladó a la cárcel de mujeres a todas las internas que estaban en Lecumberri. Digamos que hasta 1954 fue una prisión mixta, ¿no? A partir después del traslado de todas las mujeres de 1954 para adelante, pues empieza un poquito la descomposición, ya después de 50 años de funcionamiento, 50 y tantos años de funcionamiento de Lecumberri, pues empieza a deteriorar, a descomponer todo, y pues bueno, y de ahí para el Real, digamos, empieza la descomposición total de Lecumberri, para hasta su cierre, ¿no? Entonces, pues ahí está, hasta 1954 fue cuando las mujeres pasan ya a la construida cárcel de mujeres, que inclusive también hay una película que así se llama, Luis, La cárcel de mujeres. Es una película de 1951 con el director y guionista Miguel M. Delgado. Entonces, también es interesante esta película, y sale Miroslava, sale Katy Jurado, Sarita Montiel. Entonces, son también de las cintas que quedaron ahí sobre esta prisión, la cárcel de mujeres, que ya hablaremos de ella otro día. Así es, querido Gus, porque pues ya se nos está terminando el tiempo, necesitamos concluir este episodio, queridos amigos, de su programa Detrás de las Rejas, que como siempre lo hacemos con mucho cariño y tratando de ilustrar el pasado, el presente y en su momento, y si se puede, el futuro del sistema penitenciario mexicano. Me gusta. Si quisieras dar algún mensaje final. Nada más que nos escuchen nuevamente en nuestro próximo programa y agradecerles el favor de escucharnos en amigos y amigas de Detrás de las Rejas. Hasta la próxima. Hasta luego, nos vemos en la próxima emisión. Reinserción, justicia, sociedad, comunidad. Detrás de las rejas. Hablemos del sistema penitenciario y de ejecución penal. Palabras incluyentes, sonidos diversos. Ibero Radio.